¿Qué tal, queridos catequistas? ¿Cómo están? Espero que estén bien, claro que sí, bajo la bendición de Dios. Hoy vamos a tener un tema muy importante porque tiene que ver con una coyuntura algo actual, es confesarme o no, con un sacerdote o no, mejor me confieso directamente con Dios, mejor no voy a confesarme porque no he cometido ningún pecado, entonces este tema sí es importante para entender lo que ahora piensan los mismos fieles católicos, lamentablemente, pero que nosotros tenemos el deber de enseñar. Al punto que en algún momento nos digan, no, no quiero, y nosotros tengamos que decir tal cual San Pablo, ¿me he convertido acaso en vuestro enemigo por decirles la verdad? Muy bien, vamos a ver este tema del sacramento de la reconciliación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Descubrir que Jesús no llama a la conversión, nos llama a la conversión y nos perdona nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. Hay que corregir ahí ese nos llama. ¿Correcto? Muy bien. Entonces me voy a colocar en la carátula para más o menos dar la introducción y la bienvenida a este tema muy importante. Algo que nosotros debemos tener en cuenta en este sacramento es no si el sacramento me perdona o si tengo que estar en gracia. No. Lo que yo quiero saber es dónde está el sustento histórico, el sustento en el Antiguo Testamento de este sacramento. ¿Dónde está en la Biblia este sacramento? Y recién ahí saber qué es el sacramento de la reconciliación. Ojo, no es el sacramento de la confesión. La confesión es una parte del sacramento. Lo que yo quiero saber es qué cosa es el sacramento de la reconciliación. Yo me reconcilio con Dios. Hago mi examen de conciencia, me duele mi pecado y me confieso y después recibo la penitencia. Esas son las partes de todo la ceremonia que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar este sacramento de la reconciliación. Es una especie de ceremonia, es una especie de ritual, porque el sacerdote se acoge a un ritual, por lo tanto es un rito que yo celebro y tiene que ser con el fervor, con toda la delicadeza litúrgica posible, ¿correcto? Entonces empecemos, no es el sacramento de la confesión, no es decir, ya te confesaste, no, porque la confesión es una parte del sacramento, el sacramento es reconciliación. Entonces nosotros deberíamos decir como catequistas, ya te reconciliaste con el Señor. ¿Qué implica ya te reconciliaste con el Señor? ¿Ya examinaste tu conciencia? ¿Ya te descubriste y te asumiste como pecador? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Ya tienes un propósito de enmienda para que puedas confesar tus pecados y puedas recibir la penitencia y obviamente la absolución de estos? ¿Correcto? Muy bien. Entonces esto es importante saberlo nosotros como catequistas para poder enseñarle a los chicos que no es el sacramento de la confesión, es un ritual que se llama sacramento de la reconciliación, por la cual yo encuentro o recupero la gracia perdida por mi pecado, por mi constante pecado. Y vamos con las palabras del Papa, Dios no se cansa de perdonar. ¿Por qué yo me cansaría entonces de asistir al sacramento de la reconciliación si lamentablemente como ser soy fallido por el pecado de mis primeros padres? Fueron ellos los que perdieron la visa a los Estados Unidos en un ejemplo de que quiero viajar. Mi padre Adán y mi madre Eva perdieron la visa a Estados Unidos. Ya no puedo viajar. Tengo que conseguirme yo mi visa. ¿Cómo lo hago? Con los trámites en la embajada. De la misma manera, Adán y Eva perdieron la gracia. ¿Cómo recupero yo la gracia? Reconciliándome con el Señor a través de esta vía de salvación, de este sacramento, sacramentum, mysterium. ¿Ya? Muy bien.
Entonces vámonos con nuestro tema anterior. No se olviden. Bueno, vamos a dar la introducción a este tema. Dice, muchas veces en nosotros sentimos la experiencia del pecado que brota desde nuestro corazón. Sentimos que hemos vuelto deliberadamente la espalda a Dios, que hemos actuado caprichosamente en contra de su voluntad, que nos encontramos lejos de Él, claro que sí. Y sentimos al mismo tiempo que alejados de Dios, las relaciones con los demás también se rompen y aparece en nuestra vida la violencia, el odio, el egoísmo, la mentira. ¿Podemos salir de con nuestras propias fuerzas de esta situación? Queremos ser diferentes, queremos ser mejores, pero nos cuesta cambiar de actitud. Eso es lo que San Pablo llama concupiscencia. ¿Por qué yo hago el mal que no quiero hacer? Hay una fuerza que me empuja a hacer el mal que no quiero, dice San Pablo, ¿no? Muy bien. Pensemos que no somos capaces de lograrlo, que es imposible por experiencia, sabemos que la situación de pecado tiene muchas raíces en nuestro corazón. Repetimos con frecuencia, no puedo, no soy capaz. Sentimos la necesidad de alguien que nos saque de esta situación, que nos dé fuerzas de ser capaces de querer a todos, de no rechazar a nadie, de aceptar a los que nos caen mal, saber colaborar con los demás sin pretender dominar ni querer ser más que ellos, perdonar sin guardar rencor a nadie, responder de verdad con un corazón sencillo a todo lo que Dios nos pide, encontrarnos con Él. Ese alguien es el Señor Jesús. Claro que sí. Pero bueno, si ustedes se dan en cuenta, esta introducción es muy poética, ¿no? Mucho floro, por decirlo de una manera un poquito más coloquial, ¿no? Obviamente que yo me siento mal, obviamente que no puedo bajo mis fuerzas, por eso yo voy a necesitar al Señor Jesús y a este sacramento, pero lo importante para nosotros introducir este tema es que el Señor nos da esta vía que es un ritual y yo me tengo que preparar con todo el corazón. ¿Por qué? Porque ya sabemos el contexto en el cual nosotros hemos perdido la gracia por culpa de Adán y Eva y nosotros tenemos ahora que hacernos cargos de recuperar esa gracia. ¿Para qué? Para poder ir al cielo, porque si no, no voy a poder ir al cielo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, de que si nosotros no soy capaz, bueno, no somos capaces, en resumen, correcto, pero la introducción importante es que yo he perdido esa gracia por el pecado original que ocurrió en el Génesis con Adán y Eva. Yo tengo que ahora que recuperar esa gracia perdida, si es que pretendo ir al cielo, ¿correcto? Entonces ustedes ahí pueden tener estas dos tipos de introducción. Una que a mí, en lo personal, a mí me parece que es mucho floro, pero que la he puesto ahí porque me parece importante que ustedes vean la diferencia, y otra que yo les he dicho, que es la que yo he aprendido, y es la que yo hubiese querido saber desde un principio. Pero no me lo enseñaron pues desde un principio. Ese es el problema, que no nos dan la información cuando debe ser. Si a mí me hubieran dicho de que Adán y Eva perdieron la gracia y que yo tengo que hacerme ahora cargo de recuperar mi gracia, hubiera sido otra la historia. Pero si me dicen de que si me siento mal, que si no me siento mal, bueno, ok, correcto. Entonces así piensan algunas personas. Y fíjense, un cantante católico me dijo en algún momento, no voy a mencionar su nombre porque no sería cristiano, pero me dijo, yo no creo en eso del pecado original. ¿Cómo es que yo voy a asumir una culpa que no tengo yo o que no he cometido yo? Claro, es que lo que ellos cometieron generó, la consecuencia de sus actos generó que nosotros perdamos la gracia. Si tus padres pierden, nuevamente, si tus padres pierden la oportunidad de tramitarte el pasaporte cuando tú eres niño, no vas a poder viajar a los Estados Unidos a ver a Disney. Por lo tanto, tú cuando ya eres adulto, tienes que generar tu propio pasaporte, aunque ya el Disney no tenga la misma razón de ser.
Pero igualito en el cielo, si yo me voy a morir y quiero irme al cielo, eso sería una cuestión también de voluntad, necesito estar en gracia, ¿correcto? Y sí, es verdad, vamos a estar constantemente en pecado, pero como les he dicho en algún momento, el Papa no se cansa, dice Jesús, no se cansa de perdonar. Muy bien, entonces ustedes elijan, queridos catequistas, estas dos introducciones, ¿no? Si la muy poética, ¿no? O la que es radical, como lo que a mí me gusta dar, ¿no? Yo le he puesto ahí para que ustedes sepan la diferencia. Esta introducción es del programa que en algún momento yo dije, bueno, tenemos que cambiar esto porque no podemos seguir dándole a los chicos florecitas. No, tenemos que darle la flor con todas sus espinas para que ellos sepan que esa es la constitución de esta planta. Tiene la flor ahí y en el tallo tiene espinas. Si nosotros le quitamos las espinas y solamente le damos la florcita, todo va a ser maravilloso y hermoso, pero no, necesitamos saber que esa rosa también tiene sus formas de protegerse. Muy bien, seguimos entonces con el tema anterior. Vamos a ver qué hemos hecho en el tema anterior. Ha sido el sacramento de la unción de los enfermos. Yo creo que lo más importante es lo que he escrito acá, que lo voy a leer. Y dice así, fíjense, lo más importante para mí, por ejemplo, en este sacramento es saber que está en la Biblia. Santiago 5, 14, 15. Si alguien está enfermo, o alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Algunas traducciones dicen presbítero, algunas sacerdote, o vamos a ponerle una traducción actual, ¿no? Como está libre hacerlo. Llame a los párrocos o a los sacerdotes de la iglesia, de tu parroquia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Esto en el caso, obviamente, la persona enferma no pueda confesar sus pecados, tenga un impedimento. Dios es tan amoroso que en ese momento te perdona todos tus pecados solamente ungiéndote y con la oración del sacerdote. ¡Oh, maravilla! Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, o lo más importante de nuestro tema anterior, que esta cita bíblica me sustenta este sacramento de la unción de enfermos. ¿Por qué? Porque los protestantes están como lobo tras la carne y dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? No, eso es invento de los católicos. Cuando bueno, ya vemos que desde el primer siglo estaba escrito, porque si Santiago lo ha escrito, quiere decir que los primeros cristianos lo hacían. Vayamos al libro de Hechos. Pedro hasta con su sombra curaba. Muy bien. Entonces eso es lo que tenemos que saber, ¿no? En nuestro encuentro anterior aprendimos que Jesús establece una vez más una vía para alcanzar la gracia, esta vez a través de la enfermedad. Aprendimos que podemos llamar a un sacerdote para que unte aceite del enfermo perdonando sus pecados en caso la enfermedad no le permita confesarse. Ojo con esa consideración. Además, aprendimos también que cuando nos toque estar enfermo, no reneguemos de esta enfermedad, sino más bien ofrezcamos la enfermedad a Dios como ofrenda en reparación por los agravios contra Él, por los pecados del mundo. No me cansaré de contarles que cuando yo estuve con los papás de La Salle en una de estas reuniones, charlas, jornadas importantísimas y muy bonitas, hice esta oración ya casi al final y dije después del tema, creo que fue de María de la Iglesia, porque di 3 temas en uno: Señor, si alguien tiene esta enfermedad, que aprenda a ofrecértela en reparación de los pecados del mundo. Y se acercó al final una mamá y me dijo: Franco, gracias, porque ya sé qué hacer con mi enfermedad. Ya no voy a renegar de ella, ahora la puedo ofrecer al Señor. Pero es que el papel de catequista funciona cuando estamos preparados y sabemos dar razones de nuestra fe, razones de nuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15. Tenemos que estar preparados para responder.
muy bien, catequistas. Entonces, eso es lo más importante en el sacramento de la unción de los enfermos. Y vaya que la iglesia tiene una importante labor con este sacramento. Vayámonos pues entonces a nuestra diapositiva 6. ¿Qué le vamos a preguntar a los chicos para generar la conversación? Muy bien, ¿qué es el sacramento de la reconciliación? ¿Y qué conozco de la confesión? Ahí ya le generamos, como dicen ahora en pedagogía, ¿no? El conflicto de conocimientos, de saberes previos. Le genero el conflicto. Entonces le pregunto, ¿qué es el sacramento de la reconciliación? ¿Y qué genero, qué conozco de la confesión? Y el alumno o la persona va a decir, el catequizando va a decir que no es lo mismo. Muy bien, ¿qué actitud tengo cuando soy ofendido? Reniego, me da ira, me da cólera. ¿Cuál es mi actitud? ¿O confieso esa ira ante Dios? ¿Qué hago yo, no? ¿Has escuchado alguna vez que no debes confesar tus pecados con un sacerdote porque es un pecador como tú? Vamos a aprender que esto es una falacia. Porque si yo soy hombre y soy, hay una enfermedad que tienen las mujeres que puede ser, por ejemplo, ¿no? Inflamación de la vagina, vaginitis. Entonces yo soy un médico que ve esos casos. Sería una falacia que porque yo soy hombre no puedo diagnosticar eso o no puedo diagnosticar cáncer de mama porque como yo soy hombre no lo puedo tener. O una mujer médico no puede diagnosticar prostatitis a un hombre porque ella es mujer y no conoce de la enfermedad. Eso se llama falacia lógica, ¿correcto? Entonces, un pecador que es un sacerdote, pues claro que es un pecador, pero Jesús lo ha elegido como ministro y el hecho que sea un pecador no quiere decir que la gracia no pueda serme impartida a mí, porque Él es un instrumento del Señor. Es un ministro del Señor y Él no es el que me va a perdonar, quien me va a perdonar es Dios a través de su ministro. Si el sacerdote es un desgraciado es su problema y ya responderá frente al Señor, pero Él, el poder que sale de Él no es de Él, es del Señor y Él me va a decir por el poder que la iglesia me confiere, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, no en mi nombre, en el nombre del Hijo, no en mi nombre, y en el nombre del Espíritu Santo, no en mi nombre, tiene que decir el cura. El cura no me perdona a mí por él. El cura me perdona a mí porque Dios le otorgó un poder de perdonar pecados. Recuerden Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino, lo que ates, lo que desates. Juan, en el último versículo que le dice, sopla el Espíritu Santo y le dice, a quienes les perdonen los pecados, Juan 20:22-23, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Correcto? Entonces, este sacerdote tiene poder para hacer eso. Finalmente, la última pregunta. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Y bueno, yo creo que los chicos no tienen tanto pecado como nosotros los adultos, pero vamos a darle esa oportunidad para que ellos también analicen su alma, su conciencia, ¿no? Fíjense este chico que participó de las cristiadas, ¿no? Que murió santo, la iglesia lo ha considerado santo. Santo Domingo Savio, Santa María Goretti, Laura Vicuña, todos estos chicos adolescentes que la historia más bonita, por ejemplo, la que a mí me gusta es Santo Domingo Savio, ¿no? Don Bosco, quiero ser santo. Y cuando el chico hacía ayuno por su cuenta, le dice a Don Bosco, ya muriendo, le dice, Don Bosco, qué bonito es el cielo. Eso sale en la película de Don Bosco y creo que es una de las películas más bonitas que yo he visto de un niño que es santo, ¿no? O este chico de las cristiadas, como le decía San José Sánchez del Río, ¿no? Viva Cristo Rey hasta el final. Muy bien, entonces vámonos a responderle a los chicos qué es el sacramento de la reconciliación. Podemos también participar con las imágenes, ¿no? Jesús dio a sus discípulos la facultad de perdonar pecados en su nombre, por tanto es el sacerdote quien puede cumplir con esta función a través de la confesión. De la parte del sacramento total. Requiere por parte de quien se confiesa un arrepentimiento genuino, propósito de enmienda y cumplir con la penitencia.
Este sacramento nos da una gran paz, aumenta nuestra fuerza para poder ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Muy bien, el sacramento de la penitencia. Este sacramento es un regalazo de Dios a través de un sacerdote que escucha nuestros pecados cuando vamos a confesarlos en confidencia con Él. Dios nos perdona todo en lo que le hemos ofendido. Eso sí, tenemos que ir bien arrepentidos por el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. Además, nos da una paz tremenda y nos aumenta la fuerza para ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Muy bien, ahí está otras imágenes. El sacramento de la reconciliación, que es a través del cual Cristo perdona nuestros pecados por medio del sacerdote. Bueno, ahí podemos también responderle algunas cosas a los chicos, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo que es el concepto de nuestro texto. La reconciliación es el sacramento por el cual Cristo, mediante la Iglesia, en persona del sacerdote, nos da el perdón del Padre. Desde su origen, la Iglesia celebra ya con el bautismo la conversión del pecador a una vida nueva con Jesús. La Iglesia cumple la misión de perdonar los pecados por medio del bautismo y del sacramento de la reconciliación y de la penitencia. Cuando hemos tratado el tema del bautismo, recuerden de que cuando te bautizan, perdonan todos tus pecados porque es la primera vez que el Espíritu Santo se posa sobre ti, para que seas parte del pueblo elegido, parte del nuevo pueblo. Tu pecado original, es decir, ¿te acuerdas que tenías que tramitar tu visa para irte a los Estados Unidos porque los padres Adán y Eva perdieron la visa? Ahora con este sacramento se te abren las puertas de la oficina para que puedas tramitar tu visa y se borra todo tu pasado. A eso queremos llegar. Eso quiere decir, se borra todo tu pasado anterior y en ese momento que te bautizan formas y eres un santo al mismo nivel que San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y el mismo San Juan Bautista de la Salle. Claro, va a depender de uno salir a la calle y no cometer pecado y mantenerse en gracia. Y no quiero sonar a arrogancia, ¿no? Mantenerse sano, pero en la humildad. Pero nuestra concupiscencia lamentablemente nos va a empujar a hacer el mal y por eso es que estas personas son santas, porque ante esa inclinación ellos no dejaron de mirar a Cristo nuestro Señor. Muy bien, entonces ya sabemos eso, mis estimados catequistas, que el sacramento es el cual esta reconciliación es el sacramento por el cual Cristo, por medio de la Iglesia, en la persona del sacerdote, nos brinda el perdón del Padre. Muy bien, dice, quien se bautiza queda totalmente justificado, ¿no? El bautismo es el sacramento de la primera conversión. Sin embargo, el cristiano no siempre es fiel, ahí está, ¿no? No vive en coherencia con su bautismo y recae en el pecado. Para esto, obviamente, hay una segunda oportunidad. ¿Cuál va a ser esa segunda oportunidad? El sacramento de la reconciliación. Dice, no vamos pues a confesarnos simplemente para liberarnos de un remordimiento personal, sino sobre todo para celebrar con la comunidad la alegría de nuestra comunión con los hermanos y el perdón de Dios, que nos viene dado por medio de la Iglesia representada por el sacerdote. Ojo que segunda vez que lo indica, en el sacramento de la reconciliación con el perdón de los pecados nos quedamos, esto tiene que ser aparte, con el perdón de los pecados nos quedamos así reconciliados con Dios y con la Iglesia. Muy bien, entonces ese es el sacramento de la reconciliación. Lo más importante, un sacramento por medio de la Iglesia, a través del sacerdote, por la cual Dios nos alcanza su perdón. Muy bien, es que somos pecadores, sí. Tenemos que reconocernos pecadores, ¿no? Acá está. Muy bien, y ahí podemos antes analizar nosotros como catequistas las imágenes, leer el texto y sacar nuestra conclusión. Lo voy a resumir de una manera muy rápida para tener la idea principal. El mundo actual dice que el pecado ya no es pecado, que es parte de la naturaleza humana y bueno, nos equivocamos y punto, pues no es pecado. ¿Por qué yo voy a reconocer que es pecado si de repente Dios no existe?
entonces yo soy un santo que merece toda la consideración posible. No hay pecado, por lo tanto yo no me tengo que arrepentir de nada. Y es por eso es que hay tanto libertinaje en la juventud de hoy y en las personas también adultas, mejor dicho. Entonces en la generación de hoy es que por eso hay tanto pecado, ¿no? Muy bien, como decía el Papa Benedicto XVI, se ha relativizado el mal. El mal ya no es mal. Y creo que las Sagradas Escrituras también lo dicen, ¿no? A lo que es malo le hemos llamado bueno y a lo bueno le hemos llamado malo. Muy bien. Dice, es sumamente importante ser sinceros con nosotros mismos, ser conscientes de lo que realmente somos. Personas con buenas cualidades, claro que sí, pero también con defectos bien marcados. No somos seres perfectos en ningún sentido. Nuestra inteligencia, salud, carácter, voluntad, conducta, todo tiene sus fallas y eso no debemos olvidarlos. Nuestras debilidades no solo nos acarrean problemas a nosotros mismos, sino también a los demás. Este es el meollo del problema. No somos seres aislados, vivimos en sociedad y todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene su repercusión en las personas. Es decir, mi pecado no solamente me afecta a mí, sino que me aleja de Dios y afecta la relación con mis hermanos. ¿Correcto? Somos pecadores. San Pablo dice que tenemos, lo vuelvo a repetir, creo ya por tercera vez, esa inclinación al mal. ¿Qué es esta fuerza que me empuja a hacer el mal que no quiero? Lo podemos nosotros ubicar. No lo he puesto ahí para no abrumar con tanta cita bíblica, pero bueno, si quieren lo podemos buscar. Y creo que lo voy a poner después, ¿eh? Pero más o menos ya sabemos que somos pecadores por esa razón. Vamos al Salmo, en pecado me concibió mi madre. Correcto, si en pecado me ha concebido mi madre, porque mi madre no es la Virgen María ni yo soy Jesucristo, entonces soy pecador. A través del bautismo se me borra este pecado original y me bautizan y soy santo en ese momento. Pero la vida diaria me va a impulsar, me va a tentar y voy a caer en el pecado. Como Dios conoce eso, me ha dado una vía de salvación más para recuperar la gracia, que es la reconciliación con Él a través de sus ministros, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a Hechos 2:38. Conviértanse. Es el mensaje del Evangelio. No cometan más pecados, ¿no? Y vamos que Jesucristo a cada rato decía a los que les perdonaba alguna o a los que les curaba alguna enfermedad: tu fe te ha curado, ve y no peques más, ¿no? Muy bien. Y fíjense lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos que no hemos pecado, ojo para el mensaje del mundo, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Muy bien. Entonces ya sabemos que somos seres imperfectos, tenemos falla y por lo tanto somos pecadores. Ahora el tema de confesarme con un pecador, bueno, ya sabemos que entonces es una falacia lógica decir que yo no me confieso con un sacerdote porque él es pecador. Voy a repetir, entonces yo no podría verme con un médico mujer, porque como ella no es mujer, no puede ver si yo tengo prostatitis o no y no me puede diagnosticar. O no puede ver un cáncer que yo tengo. Si una mujer se va donde un médico para que le detecte cáncer de mamas, ¿no puede acaso? Porque entonces el doctor también se puede enfermar de cáncer. Y como se enferma de cáncer, el doctor no tiene la calidad o no tiene el nivel o no tiene el poder de diagnosticar mi enfermedad. Eso es una falacia. Por lo tanto, el sacerdote es pecador, el sacerdote también puede tener cáncer y me puede diagnosticar mi cáncer a mí. Por lo tanto, me puede perdonar el pecado a mí. Porque recuerden que el sacerdote no perdona pecados por él mismo. Es un ministro de Dios Altísimo, como también lo dice Pablo en sus cartas, ¿correcto? Entonces, todo el tema del confesarme con un pecador queda desterrado, desechado y exterminado
simplemente con una respuesta dentro de la lógica. ¿Correcto? Entonces, además, vámonos al Evangelio, Mateo 16, 19. A ti, Pedro, que me vas a negar 3 veces, a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Te doy poder, así como se lo di a Eliaquín en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Y vamos que después en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 22, 23, el Señor sopla sobre los apóstoles el Espíritu Santo así: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. El sacerdote tiene el poder de Dios para perdonar y para retener. Lo que el Papa dice siempre en tal caso a los sacerdotes es que sean misericordiosos, ¿correcto? Como el Señor me imagino que lo será, porque de repente hay algún sacerdote que haga mal uso de este poder y se crea Dios, ¿correcto? Y eso sería perjudicial para el pueblo de Dios, ¿correcto? Entonces, confesarme con un pecador, bueno, es que es así, Dios lo ha querido así. Pero vamos a ver el contexto entonces en el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, porque si bien es cierto, ya vimos la parte catequética, ya vimos la parte teológica, vamos ahora a ver el contexto histórico de este sacramento, el contexto evangélico, la buena nueva, cómo se perdonaba en el Antiguo Testamento o cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento con el pecado y cómo actúa en el Nuevo Testamento con el pecado. Ya sabemos entonces de que Dios perdona los pecados en el Nuevo Testamento a través de un sacerdote. Y aquella persona que diga, Dios nunca ha necesitado de sacerdotes, yo me puedo confesar con él. No, porque eso tampoco no es un invento de la iglesia. Es un invento de la iglesia. Bueno, está en el Evangelio, Juan 22, 23. Ahí está, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Recuerden la sucesión apostólica que hemos visto hace poco. Estos apóstoles imponían las manos para dar el poder a sus ministros, y ahí se forman los obispos que subsisten hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que esta situación era en el Antiguo Testamento? Bueno, Dios en el libro de Levítico le dice a Moisés que consagre a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, para que ellos sean los sacerdotes que van a hacer el culto a Dios todos los días. Él y su descendencia y sus hijos van a ser sacerdotes para el templo, ¿correcto? Muy bien, entonces Aarón va a ser consagrado. Y Dios en el Levítico 5:5 va a decirle: el que es culpable de uno de estos, en uno de estos casos, porque no estamos leyendo solamente el versículo, confesará aquello que ha pecado. Muy bien, entonces aquí en el Levítico he puesto el contexto, ¿no?, de lo que sucede aquí. Fíjense, a sus sacerdotes, especialmente a Aarón, indicó que uno de los machos cabríos se ofreciera para que el perdón de los pecados de Israel, una vez confesados y descargados los pecados de Israel sobre la cabeza del macho cabrío, este era soltado a su suerte en el desierto, ¿correcto? Dice la cita en Levíticos 16:21, imponiendo ambas manos Aarón, ¿no?, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los hijos de Israel y de todas sus rebeldías, en todos los pecados de todos los pecados de ellos. Y cargándola sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. Claro, disponían de un hombre para que suelte al macho cabrío y vaya a saber Dios a dónde se iría ese macho cabrío después de soltado. Todo el capítulo 16 de los versículos del 6 al 22 está ahí precisamente para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a identificar en dónde está eso que acabamos de leer. 16:21 está aquí, ¿no? Bueno, ¿de qué trata toda esta lectura? El Señor le dice que van a haber 2 machos cabrillos, ¿correcto? Uno de ellos va a ser ofrecido para el Señor, que va a ser
degollado y su sangre va a estar dispuesta para el templo y su carne también. Y en el otro macho cabrillo se van a descargar los pecados. Ese va a ser para Azazel. ¿Quién es Azazel? Algunos dicen que es el demonio. No me voy a meter a saber quién es Azazel. Yo me imagino que sí, porque no lo sé. Esa es la verdad, no lo sé y no estoy dispuesto a averiguarlo en este momento, ¿no? Entonces ya será motivo para tratarlo en otro tema. Pero dice acá, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor y lo ofrecerá en expiación, es decir, lo va a sacrificar. Mas el macho cabrío, estoy en el versículo 10, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese es el contexto del macho, perdón, de la reconciliación de los pecados en el Antiguo Testamento. Dense cuenta que otra vez en este Antiguo Testamento hay presencia sacerdotal. Y las personas tenían que decir su pecado y Aarón decía el pecado y ponía sus manos sobre este macho cabrío para que este pecado de todos los miembros del pueblo de Israel pasaran al macho, al animal. Y ese animal eran soltados. Y así el pueblo se reconciliaba con Dios. ¿Se dan cuenta? Esto era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora, bueno, ya sabemos cuál es el perdón de los pecados en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús va a perdonar el pecado, ya les he dicho, Juan 20, 22, 23, a ustedes quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Jesús da poder a sus apóstoles, le entregó las llaves del reino a Pedro en la primera imagen, en la segunda es lo que les he dicho, ¿no? A ti te daré las llaves del reino y en la otra imagen reciban el Espíritu Santo. Bueno, dice, los apóstoles comunicaron el poder divino de perdonar pecados a sus sucesores, ¿no? Vamos a ver esta imagen, dice, escribe Pablo a Timoteo, te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muy bien, así era transmitido este poder de Dios por los obispos, por los apóstoles, para que obviamente se sucediera. ¿Correcto? Dice, Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación. Juan 20, 22, 23. Segunda de Corintios 5, 18. Los obispos o sucesores de los apóstoles y los presbíteros continúan ahora ejerciendo este ministerio. Muy bien. Y ahí está la otra imagen para que los analicen también, ¿no? Bueno, y fíjense acá también, ¿no? De esta manera Jesús transmite a su iglesia el poder de perdonar recibido por el Padre. Cuantos se reconcilian con la iglesia, se reconcilian con Dios mismo. Recuerden que la iglesia es cuerpo místico de Cristo. Reconciliarse con la iglesia y recibir el perdón de Dios significa ser capaces de perdonar como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si queremos perdonar, ser perdonados, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Correcto? Es una condición ahí. Muy bien. Jesús nos revela cuán bueno y misericordioso es el Padre. Y esta parte es del amor que Dios, de la misericordia que Jesús nos muestra en el Padre, ¿no? Recordemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Este hijo que se va y hace de su vida un tango y después cuando ya no tiene dinero ni riquezas ni nada, se da cuenta de la desgracia en la que ha caído y se dice a sí mismo, he pecado contra Dios y contra el cielo, voy a ir a la casa de mi padre, voy a regresar a la iglesia, es en el sentido figurado de la parábola, ¿no? Voy a regresar a Dios y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra Él y que no merezco ya llamarme hijo de Él. Bueno, se dio cuenta el hijo pródigo y fue caminando. Y dice el Evangelio que el padre veía si se acercaba todos los días el hijo.
Cuando lo vio de lejos, dice el Evangelio, recién ahí el padre sale al encuentro. Claro, porque si sale al encuentro cuando el hijo es un desgraciado todavía, el hijo no le va a hacer caso y de repente le diga, ¿sabes qué, papá? ¿Qué haces acá? No te quiero ver, fuera. El padre esperó pacientemente. Por lo tanto, Dios espera pacientemente y dice el Evangelio, cuando lo vio de lejos venir, salió al encuentro corriendo y el hijo le dice, Padre, he pecado, pero no terminó de hablar el hijo y el padre lo llenó de besos al hijo y le dice y lo abrazó y le dijo, vengan, vengan, pónganle el mejor vestido a mi hijo, lávenlo, báñenlo y pónganle el mejor vestido, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Correcto? Entonces, el Padre, yo me imagino el amor del Padre, ojalá que sea así misericordioso con nosotros y nos llene de besos cuando estemos en el cielo, a pesar que somos muy pecadores, y nos llene de besos Dios y nos diga ya en el cielo, pasa, hijo mío, porque estabas muerto y has vuelto a la vida. Estás en el cielo conmigo y en el cielo haya una fiesta. Claro que dice porque en el Evangelio hay fiesta porque el pecador se convierte, ¿correcto? Pero es que este pecador, igual que nosotros, ya no tenía nada. Y Dios le devuelve la dignidad de persona, de hijo, porque ni siquiera pasó, por ser desgraciado, ahora eres parte de la servidumbre y vas a trabajar bajo mí si te quieres ganar el pan con el sudor de tu frente. No. Dios lo llenó de besos y le dijo, pasa, hijo mío, ¿no? Muy bien. Aquí está entonces la parábola del hijo pródigo y ese es el amor que muestra el Padre. Bueno, ¿cuál es mi compromiso? Entonces me comprometo a reflexionar sobre mi cercanía con Dios en el sacramento del perdón. Si de repente puede surgir ahí alguna pregunta que algún chico nos diga, pero Franco, ¿es necesario, o catequista, es necesario que yo vaya a confesarme con un sacerdote y decirle mis pecados? Bueno, si le cuentas tu vida a tus amigos, ¿por qué no le puedes contar tu vida a Dios? Y si tú quieres alcanzar el cielo, ese es el micro que tienes que tomar. Así no te guste, ese es el micro. De repente está charcheroso, mucha gente con el asiento malogrado. Ese es el micro que tienes que tomar para ir a la avenida llamada el cielo. Si tú quieres ir al cielo, debes tomar ese micro. Si no quieres ir al cielo, bueno, no lo confieses, pues no. Nada es obligado, todo es opcional. Muy bien. Y finalmente nuestro blog. ¿Qué te parece el tema de hoy y qué opinas sobre confesar los pecados a un sacerdote para ser perdonado? Porque cualquiera puede decir, y bueno, ya con esto los chicos tienen que estar preparados para decir, no, Jesús ordena, da, eso tenemos que insistir, da a los apóstoles poder para perdonar pecados. Y estos apóstoles suceden, tal como está en la carta de Tito, suceden este poder por la imposición de manos y los sacerdotes perdonan los pecados hasta el día de hoy. ¿Correcto? Entonces a ese nivel tiene que llegar los chicos. Muy bien, catequistas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden escribirme cualquier cosa. Nos vemos.